Capítulo 14. Increíble. Rías exclamó, la pelirroja normalmente alegre parecía decididamente agitada mientras paseaba detrás de su escritorio, mordiéndose la uña del pulgar con irritación. Esto no es una broma. ¿De dónde diablos sale actuando tan arrogante sobre esto? Tal era la escena en la que Shirou y Zenobia entraron al llegar al club de investigación oculta la noche siguiente a la gran revelación de Azazel. Después de asegurarle a un aterrorizado Issei que sí, que estaba bien y que no, que Azazel no estaba dispuesto a volverse científico loco con él, el peón pervertido rápidamente inventó sus excusas para escapar de cenar con ellos antes de establecer un nuevo récord de velocidad. Casa, donde no había perdido el tiempo informando a su rey de quién era su contratista número 1. Tal vez deberíamos volver más tarde, Shirou reflexionó en voz alta, incapaz de evitar temblar de aprensión ante las oleadas de energía destructiva que Rías estaba emitiendo inconscientemente en su ira. «Oh tonterías, Emilia-kun», insistió Akeno, guiando a la pareja hacia el sofá reservado para los invitados, llegando incluso a ofrecerles té mientras el resto de la nobleza se sentaba a su alrededor. Rías está un poco molesta en este momento. Estoy más que molesto. Estoy absolutamente furioso. Rías proclamó, rodeando al grupo con el brazo extendido. Ya es bastante malo que el gobernador general de Grigori haya logrado infiltrarse en nuestro territorio sin que Sona o yo nos demos cuenta, pero no solo ha estado interfiriendo con mis asuntos, sino que ha estado haciendo secretos. Avanza hacia mi precioso Issei-kun. Ahora que lo pienso, Kokabiel insinuó que Azazel estaba interesado en investigar el Boosted Gear de Issei-kun. Kiba reflexionó desde su lugar en la pared, solo para sonreír tranquilizadoramente al peón, cuya expresión de disgusto al pensar en los avances de Azazel se convirtió en alarma ante el recordatorio a «No te preocupes, Issei-kun», aseguró al adolescente con una sonrisa tan pura que por un momento Shirou juró que vio brotar rosas a su alrededor como caballero y tu camarada, te protegeré con mi vida. Entre mi espada de traición y tu Boosted Gear, no hay nada no seremos capaces de vencer. ¿Y me he perdido algo? Shirou le preguntó a Akeno, mirando confundido cómo Issei procedió a retroceder con disgusto, física y verbalmente, del caballero, quien parecía sinceramente desconsolado por el rechazo. Cuando la única respuesta de Akeno fue reírse sugestivamente, el farsante decidió sabiamente no insistir en el tema por el bien de su cordura y la pureza de Asia. La ex monja inclinó la cabeza confundida desde su lugar junto a Koneko. No creo que tengas que preocuparte tanto por Issei. Respondió con torpeza, más por el deseo de volver a encarrilar el tema que por una preocupación real por la seguridad de Issei. Azazel podría ser, está bien, no, definitivamente es un pervertido, corrigió, solo para agitar sus manos apaciguadamente como Rías. Aura se intensificó pero estoy 100% segura de que prefiere a las mujeres. También puedo confirmar eso con la mayor certeza. Zenobia aseguró a la heredera Gremori con un movimiento de cabeza. De hecho, a juzgar por su selección de material de lectura, los únicos miembros de tu nobleza que posiblemente podrían temer sus avances serías Turo y Mejima-san, y considerando su relación con Barakiel, Shirou parpadeó mientras Akeno se estremeció visiblemente ante el nombre. Es muy poco probable que Azazel le ponga una mano encima. Lo que Zenobia está tratando de decir es que si Azazel realmente hubiera tenido la intención de dañar a Issei, podría haberlo hecho fácilmente antes sin tener que rebelarse. Shirou agregó apresuradamente en un intento de calmar la situación. Ciertamente no intentaría nada que pusiera en peligro la próxima cumbre. Entonces, ¿es verdad entonces? Preguntó Koneko. La normalmente taciturna Rook levantó la vista de su helado ante la mención de la cumbre. ¿Los líderes de las tres facciones en serio se van a encontrar? Es cierto. Rías confirmó con un resoplido. Shirou soltó un suspiro de alivio cuando la heredera Gremori finalmente pareció calmarse, el aura destructiva desapareció, aunque su ceño fruncido permaneció con toda su fuerza mientras se recostaba contra su escritorio, con los brazos cruzados debajo de sus pechos. Sona y Oi me informaron de la decisión. Se volvió para mirar a Shirou y Zenobia. Supongo que ninguno de ustedes podría arrojar algo de luz sobre lo que pretenden discutir. Me temo que no. Zenobia respondió, su tono de disculpa mientras inclinaba la cabeza. Lo único que insinuó el gobernador general Azazel en ese momento fue que tenía que ver con la relación entre las tres facciones. Él ahora, reflexionó Rías, entrecerrando los ojos en contemplación, qué típico de ese viejo cuervo, dándonos la información suficiente para saciar nuestra sed de más a pesar de nunca revelar nada. Ella se burló con amargura. Casi lo aplaudiría si no me frustrara tanto.
Azazel siempre tuvo la mala costumbre de molestar a la gente que le interesaba. Una voz culta se rió entre dientes desde atrás, los ojos de Shirou se abrieron cuando se giró para mirarlo, solo para congelarse cuando una ola repentina de energía mágica hizo que su mente se quedara en blanco. Poder. Poder absoluto. Suficiente poder para destruir el mundo. Poder suficiente para destruirlo todo. Antes de que Shirou se diera cuenta de lo que estaba haciendo, ya se había puesto de pie de un salto, Kansou y Bakuya aparecieron en sus manos mientras se giraba para enfrentarse a la fuente de una aura tan asesina. Una parte de él, la parte que no estaba impulsada por el impulso instintivo de matar la amenaza que tenía delante antes de que tuviera la oportunidad de matar a todos en la habitación, era vagamente consciente de que Rías gritaba alarmada en algún lugar detrás de él. También notó vagamente una similitud entre el olor de su objetivo y el propio poder de destrucción de Rías, aunque en una escala tan diferente que hacía incomprensible cualquier comparación. Oh, no se equivoquen, el poder de destrucción de Rías lo aterrorizaba, y su habilidad con él bien merecía el epíteto princesa de la ruina de cabello carmesí, pero incluso si fuera a amplificar su poder mediante el uso del gear potenciado de Issei, ella no podía esperar igualar la pura malevolencia de esta nueva presencia. Era como comparar una piscina con un océano, un lanzallamas con una llamarada solar, el cielo con las profundidades del espacio. La gran cantidad de terror que sintió simplemente de pie en su presencia superó todo lo que había sentido cuando vio por primera vez al berserker ennegrecido en el bosque de Innsbern. Emilia-kun. Y luego, tan repentinamente como llegó, la fuerza abrumadora se desvaneció, dejando a Shirou parpadeando confundido, solo para parpadear cuando un par de brazos pequeños lo envolvieron por detrás, mirando hacia abajo para ver a Koneko con los ojos muy abiertos aferrándose a él por amor. ¿Vida Koneko-san? ¿Qué estás? ¿Ahora, has recuperado tus sentidos, Emilia-kun? Akeno preguntó desde un costado con una sonrisa benigna, aunque Shirou no se perdió el relámpago que se formaba en la punta de sus dedos mientras bajaba la mano, un Kiba igualmente aliviado descartó su espada de la traición. Debo admitir que nunca te tomé por el tipo nervioso. Nerviosa, dice, Issei tartamudeó mientras bajaba su voz Gear, el peón parecía estar a 2 segundos de tener un ataque al corazón. El tipo casi ataca a Mao-sama por acercarse sigilosamente a él y ella lo llama nervioso. Espera, hice que... Shirou tartamudeó parpadeando ante el peón con alarma solo para temblar cuando una suave risa atrajo su atención hacia el par de demonios, al menos asumió que eran demonios, parados frente a él. La primera era una mujer alta e impresionantemente hermosa con ojos plateados y cabello que fluía hasta su espalda, excepto por trenzas gemelas a cada lado de su rostro. A pesar de estar vestida con un costoso traje de sirvienta francesa, poseía un semblante majestuoso que le recordaba dolorosamente a Shirou a saber. Ella también lo estaba mirando en ese momento, claramente poco impresionada con su intento de asalto a ella y al hombre que acababa de pisar. Un hombre que tenía un parecido sorprendentemente desconcertante con Rías, hasta sus ojos azul zafiro y la melena de cabello carmesí que caía por su espalda. Cálmate, Graifia. El hombre se rió entre dientes, colocando una mano sobre el hombro de la sirvienta mientras salía de detrás de ella con una sonrisa. Supongo que esto es lo que obtengo por llegar sin avisar. Si hubiera sabido que Riatan tenía invitados, habría tomado mejor cuidado para reinar en mi poder. Ese Sir Zetsuno Isama. Rías tartamudeó, la heredera parecía dividida entre el alivio de que Shirou no hubiera agredido a su hermano mayor y sorprendida por la presencia de dicho hermano mayor en su salón del club. ¿Qué estás haciendo aquí? Nii-sama. Shirou repitió, parpadeando ante la normalmente alegre heredera confundida incluso cuando descartó sus espadas, para alivio de Kiba y Koneko, quienes retrocedieron con 2 suspiros de alivio. Espera, ¿no es el hermano de Rías? Sir Zetsu Lucifer. Zenobia suministró desde un costado, la mirada del ex exorcista se clavó firmemente en el hombre pelirrojo, su cuerpo temblaba, como si reprimiera el impulso de huir con toda su fuerza de voluntad. Ex heredero de la casa Gremori, líder de los 4 Satanás y el diablo más fuerte en la historia escrita. Parece que mi reputación me precede. Sir Zetsu se rió entre dientes, luciendo honestamente nervioso por la atención mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. Si la memoria no me falla, debes ser Zenobia IV, la portadora elegida de Durandal, ¿correcto? Se volvió para mirar a Shirou, lo que significa que debes ser Emilia Shirou. Ah, sí.
Shirou tartamudeó, el pelirrojo se apresuró a ofrecer una cortés reverencia hacia el gobernante del infierno, temblando cuando la magnitud de lo que casi había hecho finalmente se dio cuenta. Perdón por lo de antes, no lo menciones. Tiendo a tener ese efecto en las personas cuando nos conocemos por primera vez. Sir Zetch le aseguró con una sonrisa divertida, aunque debo admitir que me sorprendiste. Independientemente de la especie, la mayoría de las personas tienden a desmayarse o escapar cuando me olvido de controlarme. Se rió entre dientes, luciendo honestamente divertido y extrañamente aprobatorio. Eres el primero en tratar de atacarme, en realidad es bastante refrescante. ¿De nada? Shirou ofreció, mirando entre la risa de Satanás y el resto de la habitación, solo para que Rías y la sirvienta, Graifia, suspiraran con exasperación, las dos mujeres claramente acostumbradas al comportamiento del hombre, mientras que Akeno simplemente se rió detrás de su mano, claramente disfrutando del espectáculo. Por otra parte, Shirou podía entender por qué Sir Zetch podía ser tan arrogante sobre su intento de asesinato. A pesar de que la ola de poder de antes se había desvanecido, todavía podía oler los rastros que emanaban del hombre, como si alguien hubiera erigido una presa en un intento fallido de contener un océano. Ni siquiera Kokabiel había poseído tanto poder, y Shirou solo había logrado derrotar a Fallen Star of God mediante el uso del brazo de Archer en combinación con el Ghosted Gear de Issei. El hecho de que Sir Zetch pudiera ser tan amigable a pesar de poseer un poder tan abrumador lo hizo aún más aterrador. Al menos no es un idiota arrogante al respecto, señaló Shirou, recordando cómo Gilgamesh había ejercido su superioridad sobre todos y todo lo que veía. Cierto, el rey dorado de los Edoes tenía una razón para su arrogancia, pero aún así fue un cambio refrescante de ritmo, aparte del terror que moja los pantalones. Aún no ha respondido a mi pregunta, Nii-sama. Rías interrumpió, la heredera tosiendo en su puño para atraer la atención de su hermano mayor hacia ella. ¿Qué te trae al Human World? ¿Honestamente no lo sabes? Sir Zetch reflexionó, con una sonrisa burlona formándose en su rostro que le recordaba demasiado a Fujine cuando estaba en uno de sus estados de ánimo más juguetones. ¿No es casi la hora de la jornada de puertas abiertas? ¿Era en serio esa época del año? Shirou se preguntó, ignorando el graznido de alarma de Rías a favor de maravillarse de lo rápido que había volado el tiempo. Si bien en realidad nunca había prestado mucha atención a la jornada de puertas abiertas en Omurahara, los otros estudiantes realmente habían invertido en la ocasión, tratándolo como un evento deportivo no oficial del festival. Tengo que admitir que tanto mi padre como yo esperábamos con ansias ver qué tan en serio Riatan se estaba tomando sus estudios. Sir Zetch dijo efusivamente, disfrutando claramente de la vergüenza de Rías de una manera que solo un hermano mayor podría, hasta el punto de que Shirou realmente sintió simpatía por la niña, ya que Dios solo sabía que él había sufrido de manera similar con Fujine como guardián. Graifia. Rías exclamó de repente, girando hacia la sirvienta de cabello plateado con una mirada indignada, sus rasgos eran una máscara de traición. Pero por supuesto. La sirvienta, Graifia, confirmó, su tono tranquilo y reservado contrastaba fuertemente con la propia indignación de Rías o la diversión de Sir Zetch. Reina, es mi deber mantenerlo informado de todos y cada uno de los acontecimientos aquí. Se volvió para mirar a Shirou con una expresión ilegible sin importar cuán menor sea. Shirou se estremeció, incapaz de evitar establecer paralelismos entre la sirvienta demoníaca que tenía delante y Seiya, la mayor de las dos sirvientas homúnculo a las que se les había confiado el cuidado de Iliasbiel durante su estancia en Fuyuki. Si bien no había pasado mucho tiempo en su compañía, estaba claro por su postura y tono cortante que ella desaprobaba mucho su presencia, y que solo las órdenes de Ilia lo soportaban. Incluso si ese es el caso, dejando de lado a padre, todavía es muy irresponsable de tu parte, Nii-sama. Rías persistió, claramente no dispuesta a rendirse sin luchar. ¿Qué pensaría la gente si supieran que el rey demonio ignoró sus deberes para asistir a algo tan mundano? Realmente eres una buena chica, Riatan. Sir Zetch se rió entre dientes, estirando la mano para alborotar su melena de cabello carmesí, obteniendo solo una resistencia poco entusiasta de la niña. Pero no te preocupes, ¿de verdad crees que Graifia habría consentido en que viniera aquí si afectara negativamente mi trabajo? Eso es, cierto, supongo. Rías admitió, sonrojándose levemente mientras su hermano continuaba alborotando su cabello con cariño. Pero entonces, ¿por qué has venido hoy? ¿La jornada de puertas abiertas no es hasta mañana? Tenemos dos razones para venir temprano. Graifia interrumpió, atrayendo la atención de toda la sala.
Primero, para saciar el deseo de mi rey de controlarte a ti y a tu nobleza. Rías suspiró ante eso, mientras que Sircex simplemente se rió entre dientes. En segundo lugar, debe realizar un examen exhaustivo de la Academia Quod para prepararse para la próxima conferencia entre los líderes de las facciones. La conferencia se llevará a cabo aquí. Rías exclamó, volviéndose hacia Sircex para confirmar, solo para quedarse boquiabierta ante su asentimiento. De todos los lugares que podrías haber elegido, ¿por qué diablos elegirías mi escuela? Bueno, la verdad del asunto es que realmente no tenemos muchos otros lugares donde podamos sostenerlo. Sircex admitió con una sonrisa. En caso de que lo hayas olvidado, las tres facciones siguen siendo un grupo externo aquí en el este. Miró a Shirou y Zenobia. Y aunque no puedo hablar por los Grigori, a diferencia de la iglesia, que al menos tiene un punto de apoyo aquí, nosotros, los demonios, tenemos una cantidad de influencia decididamente limitada fuera de Quo debido a la influencia de los panteones locales. Eso tiene sentido, reflexionó Shirou. Después de todo, a pesar de lo bien que se habían integrado en la sociedad local, el hecho era que Rías y Sona eran herederas de la casa de Mori y Sitri de los 72 pilares, que, dependiendo de tu mitología, fueron fundadas o mantuvieron estrechos vínculos con los reyes Salomón bíblico. Si bien solo podía comenzar a especular sobre su nivel de influencia en el oeste, donde la cristiandad se había arraigado, era seguro decir que estaban sobre una capa de hielo bastante delgada en el este, donde el hinduismo, el budismo, el sintoísmo y muchas otras religiones reinaban supremamente. Demonios, incluso hubo un punto en el que la cristiandad casi fue erradicada de Japón por completo, el clan Tosaka aparentemente descendía de los cristianos ocultos después de todo, por lo que solo podía imaginar lo duro que habían luchado las facciones bíblicas para establecerse aquí. ¿Pero por qué la Academia Quo? Rías insistió, claramente no le gustaba la idea de que un evento político tan delicado se llevara a cabo cerca de su escuela, un sentimiento que Shirou se encontró apoyando al 100%. Si bien dudaba que Azazel comenzara algo, y a pesar de su poder abrumador, Shirou tuvo la impresión de que Sircex no era un hombre violento, los eventos recientes y sus propias experiencias pasadas lo habían dejado más que un poco paranoico cuando se trataba de la iglesia. ¿Tiene otros lugares dentro de la ciudad que podrían utilizarse? Es precisamente porque somos dueños de esos lugares que no podemos usarlos. Graifia suministró. Una de las condiciones que el cielo estableció antes de que dieran su consentimiento para esta conferencia fue que se llevara a cabo en un terreno neutral. Y si bien es cierto que Lord Gremory actúa como administrador de la academia, la escuela en sí permanece bajo el control del local gobierno. Eso, y el hecho de que a pesar de nuestros mejores intentos de mantener una fachada de normalidad, la escuela parece tener una extraña inclinación por atraer a personas interesantes. Sircex reflexionó, Lucifer dejó que sus ojos recorrieran a los adolescentes reunidos, deteniéndose quizás un poco más en Shirou antes de cerrar con una sonrisa. Creo que sería difícil encontrar un lugar más adecuado para albergar a las tres facciones. Juntó las manos pero basta de eso por ahora. Es tarde y Graifia y yo realmente deberíamos movernos si esperamos encontrar alojamiento para la noche. Ah, Mao-sama. Issei habló, deteniendo a Lucifer en seco mientras levantaba una mano en el aire. Si te parece bien, ¿te gustaría pasar la noche en mi casa? ¿Casa de Azazel en serio dijo eso? Azazel se rió, el gobernador general negó con la cabeza divertido ante el asentimiento de confirmación de Shirou. Dios mío, sabía que el niño tenía más agallas que sentido común, pero nunca escuché que alguien invitara voluntariamente al diablo mismo a su casa. Ciertamente tomó a Rías por sorpresa. Shirou recordó, ganándose otra ronda de risas de Fallen. Faker acababa de terminar de contar su reunión con el Lord. ¿Crees que estará bien? Se preguntó, temblando al recordar el poder de Sircex y la mirada fría de Graifia. Sé que es el hermano de Rías y todo eso, pero, es Issei. Si bien su opinión sobre el peón había mejorado desde su encuentro inicial, en parte debido a un vínculo de camaradería y en parte debido a que vio cómo se restringía visiblemente alrededor de Asia, el hecho era que, cuando se trataba de algo remotamente erótico, y especialmente cualquier cosa erótica involucrando a Rías, Issei todavía tendía a poner ambos pies en su boca. Para empeorar las cosas, recordó vagamente que Aken no mencionó que, además de ser Satanás, lo único que los hermanos mayores de Rías y Sona tenían en común era que adoraban a sus hermanos menores hasta el punto de la obsesión.
Con eso en mente, y teniendo en cuenta el terror absoluto y desgarrador que había sentido al sentir el poder desenfrenado de Sir Zetch, no debería sorprender a nadie que conociera a Issei que Shirou no valorara las posibilidades del niño. Si el Lucifer percibía algún desaire al honor de su hermana. ¿A quién le importa? Balí se burló, el demonio de cabello plateado había decidido unirse a ellos para el desayuno en lugar de simplemente salir a donde fuera durante el día, algo que se estaba volviendo cada vez más común desde que conoció a Shirou. Tal vez el próximo anfitrión de Drake no sea tan débil. Ahora, Balí, eso no es justo. Azazel lo reprendió con la paciencia de un padre. Ten en cuenta que, a diferencia de ti, Youdo Issei era solo un humano común hasta que Ries Gremory lo revivió. Él asintió con la cabeza en señal de aprobación. No solo eso, sino que mi investigación no muestra absolutamente ningún rastro de herencia mágica en sus antecedentes, por lo que incluso compararlo con Arthur Kun estaría fuera de discusión. Balí se burló pero no se dignó refutar el argumento, sino que optó por terminar su comida en silencio. La conversación aparentemente se detuvo hasta que Shinobi y Shirou comenzaron a discutir sobre quién iba a limpiar. Oye, ¿a qué hora salen ustedes dos? Puso los ojos en blanco ante la mirada de confusión de Shirou. A la escuela, quiero decir, ¿a qué hora tienes que estar allí? A las 8, aunque suelo ir temprano para ver si hay algún club que necesite mi ayuda. Shirou admitió, mirando al demonio de cabello plateado con cautela. ¿Por qué preguntas? No me digas que planeas inscribirte allí también. Como si fuera a perder el tiempo con algo tan trivial. Balí se burló. Solo pensé en acompañarme para ver cuál es el problema. Su sonrisa se volvió depredadora a eso, y creo que es hora de que me presente adecuadamente a mi rival. Balí. Azazel advirtió, sus palabras tenían un trasfondo de poder que envió escalofríos por la espalda de Shirou, recordando a todos los presentes que él no era el gobernador general de Grigori por nada. Relájate, no voy a pelear con él como está ahora. Balí se burló, agitando una mano con desdén. Él y yo estamos destinados a luchar algún día, estoy más que contento de esperar a que sus habilidades alcancen las mías. Le sonrió a Shirou a sabiendas, especialmente considerando que hay otras frutas más maduras para experimentar primero. Shirou no dijo nada, ya que se había acostumbrado a tales comentarios del usuario de Longimus de cabello plateado desde que se los presentaron. Al principio, comparó al adolescente con Gilgamesh, y lo cierto es que Balí tendía a emitir un aire de fría arrogancia, poco preocupado por las trampas de una vida mundana y sumamente confiado en su capacidad para aplastar a cualquier enemigo bajo su talón. Sin embargo, a diferencia de Gilgamesh, quien consideraba que incluso sus compañeros reyes estaban por debajo de su consideración, Balí parecía tener una alegría desmesurada al buscar oponentes fuertes para desafiar, no por el deseo de demostrar su superioridad, sino por superar a los suyos. Limitaciones. Dejando a un lado su arrogancia y desdén general por la sociedad moderna, Shirou no pudo evitar hacer comparaciones entre Balí y Lancer, hasta el punto de que en realidad le resultó fácil llevarse bien con él. Ambos eran adictos a la batalla, obsesionados con luchar contra enemigos dignos, guerreros orgullosos que aceptarían con gusto la muerte siempre que fuera ante un oponente superior, y compartirían una bebida con sus rivales con la misma alegría la noche antes de su batalla final. Dicho esto, aunque en realidad fue bastante refrescante encontrar a alguien tan brutalmente honesto después de lidiar con las diversas maquinaciones políticas de las otras facciones, si Balí intentara comenzar algo en medio de la ciudad, Shirou no dudaría en acabar con él. Un hecho que Balí no solo sabía, sino que parecía ansioso por poner a prueba. ¿Cuál es tu trato con Issei de todos modos? El Faker le preguntó al demonio de cabello plateado. ¿Sigues llamándolo tu rival? ¿Tiene algo que ver con tus Sacred Hearts? Es un poco más complicado que eso. Azazel intervino, atrayendo la atención del farsante hacia él. En realidad, se remonta al comienzo de la gran guerra entre las tres facciones, cuando las líneas se dibujaban en la arena. Se burló amargamente. ¿Ves? La humanidad no fue la única atrapada en ese enredo, las otras rachas, las hadas, los espíritus, las bestias fantasmales e incluso los yokai del este, todos se vieron obligados a elegir un bando, excepto por una raza. Los dragones. Shirou dedujo, obteniendo un asentimiento de aprobación de Azazel y una sonrisa orgullosa de Balí. El Faker no se sorprendió en absoluto por esta revelación dado lo poco que sabía de Dragon King. Como el pináculo de las especies fantasmales, los dragones eran más que simples criaturas mágicas, eran extensiones del mundo mismo, creados en una forma independiente de la naturaleza, pero poseían una inteligencia que superaba la comprensión humana.
Tan estrechamente entrelazados estaban los dragones con el folclore humano de la era de los dioses que no era sorprendente que aparecieran como aliados y enemigos dependiendo de su temperamento. Si bien son típicamente incompatibles con la humanidad, los conflictos entre las dos razas suelen ser el resultado de la acción humana o la arrogancia. Con eso en mente, podía entender por qué ninguna de las tres facciones se atrevió a intentar obligar a los dragones a elegir un bando. Al igual que el hombre no podía comandar la marea, no había nada que nadie, Dios, el diablo o lo que sea, pudiera decir que pudiera obligar a un dragón a hacer algo que no quisiera. Lo tengo en uno. Azazel aplaudió con una sonrisa mientras que algunos de los dragones terminaron poniéndose del lado de Dios o Lucifer por alguna razón u otra, la gran mayoría no creía que la guerra tuviera nada que ver con ellos y se contentaron con ignorarla y vivir como les plazca. Él se rió sombríamente, casi los envidiaría si no fuera por lo que sucedió después. Mira, a mitad de la guerra, dos dragones con poderes comparables a Dios y los 4 demonios originales decidieron tener su propio concurso de meadas, y como cualquier competencia entre dragones, rápidamente se convirtió en un desastre para todos los que los rodeaban. Puedo imaginar. Shirou se estremeció, recordando muy bien la presencia abrumadora a la que uno de sus yo alternativos había estado expuesto durante un ritual para encender el núcleo mágico de saber. Entonces, ¿por qué estaban peleando de todos modos? ¿Quién sabe? Azazel se encogió de hombros, mirando hacia Balí en busca de confirmación, solo para que el adolescente de cabello plateado le devolviera el gesto. Diablos, ha pasado tanto tiempo que dudo que los dragones mismos recuerden realmente qué los provocó en primer lugar. Peleen, por lo que sabemos, probablemente simplemente no se caían bien y por casualidad hicieron contacto visual. ¿Qué son, delincuentes? Shirou dijo inexpresivamente, un sentimiento claramente compartido por Zenobia. Los dos miraron a Balí para verificar, solo para que el demonio de cabello plateado se burlara, claramente desinteresado en el porqué. En cualquier caso, el conflicto entre los dos dragones finalmente se extendió a los campos de batalla de las tres facciones, lo que resultó en muchas bajas en ambos lados. Azazel continuó. No hace falta decir que ninguna facción apreció particularmente la interferencia, por lo que se llamó a un alto el fuego para sacarlos de la escena. Creo que recuerdo haber leído sobre eso. Zenobia opinó. Si la memoria no me falla, el rey Yu de Gran Bretaña atrajo a los dragones a un pozo lleno de hidromiel y luego los enterró vivos mientras dormían. Así es, confirmó Azazel. Por supuesto, la única razón por la que pudo lograrlo fue porque las tres facciones se unieron para ayudar a cavar el maldito pozo. Tanta hidromiel de alta calidad, desperdiciada, suspiró con remordimiento antes de toser. En su puño. En cualquier caso, con los dragones desaparecidos, las tres facciones no tardaron mucho en volver a matarse entre sí. También fue en esa época que padre comenzó a experimentar con Sacred Gears y Holy Swords. Pero espera, si los dragones fueron enterrados al comienzo de la guerra, entonces, ¿cómo entraron en los Sacred Gears? Shirou se preguntó, incluso Balí frunció el ceño ante la aparente discrepancia. ¿No me digas que alguien realmente los desenterró? Está bien, no te lo diré. Azazel se rió entre dientes, solo para hacer un puchero ante el ceño fruncido que los tres adolescentes le dirigieron. Estoy bromeando. Vaya, muy en serio. Nuestra historia continúa hacia el final de la Gran Guerra, coincidentemente en el momento de la muerte de Uther Pendragon. Shirou se puso rígido ante la mención del padre de Saber. Si bien Saber realmente no había hablado mucho sobre el hombre, sin duda debido a que había sido criado por su lector, todavía era una figura clave en su leyenda, aunque solo fuera de pasada. Mira, cuando Uther murió sin dejar un heredero varón, cada uno de sus señores feudales aliados de repente decidió que eran los más adecuados para usar el sombrero puntiagudo. Queriendo una ventaja sobre la competencia, el hermano de Uther, Vortigern, tanto Shirou como Balí se estremecieron. En el nombre decidió construir un castillo completamente nuevo para reclamar su derecho, y adivinen dónde decidió construirlo el tonto hijo de puta. Shirou no pudo evitar mirar con la palma de la mano las imágenes. Después de todo, cuán desafortunado, o malditamente estúpido, tuviste que ser para construir un castillo sobre no uno, sino dos dragones dormidos. Incluso si el tiempo los hubiera reducido a meras leyendas y folclore, como lamentablemente fue el caso en lo que respecta a la memoria humana, uno pensaría que los líderes de las tres facciones al menos habrían designado a alguien para vigilar el sitio.
No hace falta decir que Vortigern pronto se cansó de que derribaran los muros de su castillo, no solo dañaba su imagen, tampoco le hacía ningún favor a sus arcas, sino que en lugar de moverse como una persona sensata, terminó buscando el mago más grande de la era. Los ojos de Shirou se abrieron con anticipación, quien resultó ser el bastardo de Lucifer. Esperarlo. Shirou se quedó boquiabierto, mirando al gobernador general como si le hubiera brotado otra cabeza. Y él no fue el único. Zenobia fue tan lejos como para santiguarse e incluso Balí se puso rígido por la sorpresa. El adolescente de cabello plateado de repente prestó atención absorta. Sí, no mucha gente estaba al tanto de la verdadera ascendencia de Merlín. Azazel se rió entre dientes. No es que Lucifer realmente se haya preocupado por el niño. En lo que respecta a Morningstar, se suponía que su progenie simplemente asumiría el papel del anticristo. Se burló. Afortunadamente para todos los involucrados, la madre de Merlín fue a espaldas de Lucky. Balí resopló ante el apodo, y bautizó al niño al nacer. Su protección a fin de preparar el escenario para la llegada de Arturo. Desafortunadamente, continuó Azazel con una mueca, ya sea por el cariño de padre o por la sangre de Lucifer, Merlín creció para convertirse en un tramposo, así que cuando apareció Vortigern exigiendo cónsul, el mocoso descarado le ordenó al aspirante a rey que excavara la colina, liberando a los dragones, que no estaban muy contentos, déjame decirte. Puedo imaginar. Shirou hizo una mueca, estremeciéndose ante el recuerdo fantasmal de mirar fijamente la encarnación del núcleo mágico de saber. Ese tiempo solo había sido la esencia persistente, una sombra hueca hecha para representarla poseyendo la sangre de los dragones. Solo podía imaginar la furia pura que Vortigern había desatado ese día. Debe haber sido una masacre. Y algo más. Azazel confirmó sombríamente, alcanzando su vaso con una mano temblorosa. Recuerda, incluso cuando la furia de los dragones se dirigía únicamente entre sí, las facciones aún sufrían muchas bajas. Ahora que su furia estaba dirigida directamente sobre ellos, parecía que la guerra terminaría con la destrucción unánime de las tres facciones. Apuró su bebida antes de servirse otra con una sonrisa ciertamente débil, un marcado contraste con su confianza normalmente perezosa. Todavía tengo pesadillas al respecto, para ser honesto. Admitió solemnemente, agitando una mano ante sus miradas de preocupación, pero al final, los líderes de las tres facciones no tuvieron más remedio que dejar de lado sus diferencias y unir fuerzas para acabar con los dragones y asegurarse de que no reencarnaran. Dios selló sus almas en la división divina, que se otorgó a Vortigern, lo que le permitió unir el país como rey, y el Boostedgear, que fue sellado dentro del infante Arthur Pendragon. Así es como sucedieron las cosas. Balí reflexionó, el demonio de cabello plateado parecía muy intrigado por esta nueva revelación mientras Azazel se servía otro trago de la botella. Puedo ver por qué a Albion no le gusta hablar de eso, también explicaba por qué se llevaba tan bien con los hermanos Pendragon. Después de todo, qué tan irónico fue que Arthur Pendragon de esta generación tuviera como compañero a un descendiente medio diablo de Lucifer. Si no fuera por el hecho de que Arthur carecía de un Sacred Gear y Balí poseía Divine Dividing, casi te perdonarían por pensar que la historia se estaba repitiendo. Pensar que el gran Merlin Ambrosius fue el anticristo todo este tiempo. Zenobia susurró, temblando de aprensión mientras inconscientemente se persignaba. Eso explica mucho, y al mismo tiempo plantea muchas otras preguntas. Ese fue Merlin en pocas palabras. Azazel admitió con un suspiro de sufrimiento, aunque a pesar de eso parecía casi divertido por las payasadas del mago. Kit tenía un buen corazón, y honestamente tenía buenas intenciones, pero no podía evitar causar travesuras cada vez que las cosas se volvían demasiado aburridas. Ahora hay un eufemismo si alguna vez hubo un no. Shirou dijo inexpresivamente, recordando varias de las historias que Saber había contado sobre su asesora a su miríada de yo alternativos. Si bien no se podía negar que Artoria tenía una deuda considerable con el mago de las flores, diablos, si no fuera por Merlín, es probable que ella nunca hubiera nacido. Eso no impidió que el mago se convirtiera en una plaga absoluta. Para ver cómo reaccionaría su aprendiz. En cierto sentido, no sería incorrecto comparar la relación de Saber con Merlín con la relación que Shirou había presenciado entre Rin y el mago Marshall Zelrech. Si bien Shirou nunca había conocido personalmente al maestro del caleidoscopio, un hecho por el que estaba cada vez más agradecido cuanto más estaba expuesto a los recuerdos de sus suplentes, no se podía negar que había una similitud casi desconcertante entre el mago de las flores y el viejo.
El hombre de las joyas cuando se trataba de trolear a la gente para su propia diversión. Al menos Zelrecht no es un mujeriego, suspiró, estremeciéndose ante la imagen mental de la carnicería resultante. Si el viejo vampiro hubiera intentado al menos la mitad de la mierda por la que Merlin había hecho pasar a saber, tanto antes como después de dibujar Caligur, no olvídate de la torre del reloj, toda la asociación Magus probablemente no se quedaría en pie. Bueno, ahora, creo que los he mantenido lo suficiente, niños. Azazel reflexionó, poniéndose de pie con una risita cuando notaron la hora. Trata de mantenerlo en tus pantalones con Youdo-kun, ¿de acuerdo, Bali? Divertido. El demonio de cabello plateado se burló, claramente acostumbrado a tales bromas mientras se alejaba con las manos en los bolsillos. Estaré esperando en la puerta principal, le gritó a Shirou. No me hagas esperar demasiado, Emilia. ¿Cuándo diablos la vida se volvió tan complicada? Shirou suspiró, sacudiendo la cabeza con exasperación mientras él y Zenobia se apresuraban a limpiar los restos del desayuno. Me pregunto si Issei tiene que lidiar con una mierda como esta. Mientras tanto, fuera de la Academia Kuo, ¿estás seguro de que estás encendido, Issei-san? Asia se preguntó, la ex monja con respecto a su enamoramiento no tan secreto con preocupación mientras la adolescente se recuperaba de un impresionante estornudo sorpresivo. Ah, estoy bien, Asia. Issei le aseguró a la niña, parpadeando para quitarse las lágrimas de los ojos mientras luchaba por reprimir un bostezo que le hizo crujir la mandíbula. Corrigió apresuradamente, sin estar seguro de cómo Asia tomaría su referencia a Lucifer con tanto cariño, dada su reciente rivalidad con Rías por su afecto. ¿Es eso así? Asia reflexionó, sonriendo ante el recuerdo del carismático Satanás. Tengo que admitir que estaba un poco intimidada cuando supe por primera vez que el hermano mayor de Rías era el Sir Zech Lucifer, pero después de conocerlo no puedo evitar maravillarme de su amabilidad. Sí, Mao-sama es bastante impresionante, ¿no es así? Issei reflexionó, incapaz de evitar sonreír ante el recuerdo de su conversación nocturna con el hermano mayor de su rey, solo para sonrojarse cuando cierto tema que habían discutido levantó su hermosa cabeza, obligándolo a abofetearse las mejillas para evitar molestar a Asia. Qué bueno que Buchou se adelantó para mostrarles los alrededores a Mao-sama y Raifia-san. Suspiró. No creo que pueda evitar probar la teoría de Mao-sama. En serio, ¿cómo podría él, el autoproclamado rey del harem, no haber pensado en usar el Boosted Gear para mejorar el ya generoso gusto de Rías? Hasta que Sir Zech-sama, no, Mao-mi-sama lo había sugerido, la idea nunca se le había pasado por la cabeza. En verdad, él bien merece el título de rey demonio. El peón pervertido lloró, apretando el puño mientras la virilidad líquida fluía de sus ojos indignos. Pensar que no hacía ni un año que una vez había sido considerado un paria social, ahora aquí estaba, codeándose con demonios de clase alta, con el gobernante indiscutible del inframundo ofreciéndole llamar familia. Parece que las cosas finalmente están mejorando para Olise y GH. Issei-san. Asia exclamó, mirando alarmada mientras su enamorado caía de rodillas, el peón dejó caer su mochila al suelo para agarrar su muñeca izquierda. Mierda, ¿qué está pasando? Juró, tan atrapado en su agonía que se olvidó por completo de reinar en su vulgaridad alrededor de Asia. Maldita sea Dredd, ¿qué es lo que te tiene tan irritado? Ese probablemente sería yo. Gritó una voz familiar, lo que provocó que los demonios miraran hacia arriba para ver a un extranjero alto y de cabello plateado parado cerca. Sinceramente, compadezco al gran galés, se burló. Manejad todo su poder. ¿Quién diablos eres tú? Exigió Issei, apretando los dientes mientras se ponía de pie, algo en lo profundo de él se negaba a permitir que pareciera débil frente al extranjero. ¿En serio no te acuerdas? El maldito guapo se burló, luciendo honestamente divertido. Supongo que no debería estar sorprendido, este es solo nuestro segundo encuentro y nunca me presenté correctamente la última vez. ¿Última vez? Issei repitió, sus ojos se abrieron al darse cuenta cuando finalmente colocó la voz del adolescente, sus rasgos palidecieron cuando se dio cuenta precisamente de quién estaba parado frente a él. Eso significa que, eres. Parece que lo recuerdas. El adolescente reflexionó mientras caminaba hacia ellos. Así como tú eres el anfitrión del dragón galés Dredd, yo soy el anfitrión del dragón desvanecedor Albion, el dragón emperador blanco de esta generación. Sonrió ante la mirada de alarma de Issei. Pero como eso es un bocado, puedes llamarme Bali.